Muy bien, buenos días. Espero que todos habéis descansado bien, recuperado fuerza después de trabajar y de caminar ayer. Y vamos a tener un tiempo otra vez con el libro de Oseas, ahí en el capítulo 1. Ayer hablamos de la mujer de Oseas, hoy vamos a hablar algo de los hijos de Oseas. Así que vamos a hacer una lectura cortita en Oseas capítulo 1 y voy a leer del versículo 3, la segunda parte, hasta el versículo 9. Oseas 1, el versículo 3, por la mitad dice: Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hasta aquí la lectura en la que vamos a meditar en esta mañana. Bueno, pobre Oseas, decíamos ayer, con esta mujer que Dios le mandó casarse con ella, y ahora estos tres hijos. Según algunos comentaristas, creen que los tres hijos no eran de Oseas, sino que eran aventuras que había tenido su mujer con otros hombres. En el versículo 2 leíamos que eran hijos de fornicación, y en el capítulo 2 y el versículo 4 dice que sus hijos son hijos de prostitución. Si fuera así, pues nos sigue llamando la atención la fuerza, la paciencia de este hombre Oseas para no divorciarse de esa mujer. ¿Qué hombre hoy soportaría que por 3 veces su mujer le fuera infiel de esa manera? Y sin embargo él crió a los hijos y los sacó adelante. Como en todos los conflictos matrimoniales, los que pagan el pacto, las víctimas siempre son los niños, son los hijos. Y si fue así en este caso, Oseas nos da un ejemplo de cómo puso por delante las necesidades de aquellos niños que sus propios intereses personales. Pero posiblemente no es así exactamente. Yo pienso que eran hijos realmente de Oseas con esta mujer. No importa mucho. Hay otras cosas que son el tema del mensaje. Ayer el tema, la lección principal tenía que ver con que Dios escoge a un pueblo que es infiel, un pueblo que no merece ser amado, en esa figura de Oseas cogiendo una mujer que tal vez nosotros no cogeríamos. Y entonces ayer enfocábamos esta idea del pueblo de Dios como el pueblo que no merece ser amado por Dios, y sin embargo Dios nos ama. Y en esta mañana vamos a ver la historia de estos tres hijos, el significado de sus nombres, porque ahí es donde está la parte importante de la lección. Y si os fijáis en cada uno de los tres, cuando se da el nombre, el versículo sigue diciendo por qué. Entonces hay un motivo, hay un propósito en los nombres de estos hijos. Una cosa que a veces nos pasa a los padres es que es difícil elegir un nombre. Cuando va a nacer un niño, cuando va a nacer una niña, empiezas a pensar en los nombres que te gustan, los que no te gustan, que si lo tiene otro familiar o no lo tiene, que suene bien el nombre cuando se pronuncia. Por ejemplo, en el caso de mi familia, de mis padres, pues como mi madre era inglesa, mi padre español, pues claro, querían que el nombre sonase bien en castellano y en inglés, entonces era un poco más complicado. A veces se fijan pues que no haya muchos que tengan el mismo nombre en la familia o en la iglesia. O también algo que influye mucho es si conoces a alguien muy feo con ese nombre, pues entonces ya no se lo quieres poner, ¿no? Así que a veces es difícil escoger un nombre. Entonces yo pensaba, bueno, qué suerte tuvo Oseas, que no tuvo que pensar nada. Ya Dios le dijo, mira, este es el nombre que le tienes que poner a cada hijo. Pero también decía, ¿es suerte o no es suerte? Porque llamarte Lo-Ruama, no sé si sonaría muy bien, ¿no?, que alguien tuviese ese nombre. Pero bueno, ahí están los nombres que Dios le puso y tienen un propósito. Vamos con el primero. El primer hijo que tuvo, versículos del 3 al 5, Dios le mandó poner Jezreel.
Jezreel es un nombre significativo no solo por lo que significa el nombre en sí, sino por varios sucesos que tienen que ver con ese nombre. Si os fijáis en la lectura, hemos leído 4 veces, se repite, con 4 cosas diferentes. En el versículo 4 dice, pon por nombre Jezreel. Luego, la sangre de Jezreel. Versículo 5, el valle de Jezreel. Y versículo 11, que no leímos, el día de Jezreel. Así que Jezreel debe ser un nombre significativo en la Biblia, y de hecho lo es. Jezreel es un lugar histórico, un lugar importante en el centro del norte de Israel. Y Jezreel fue el lugar donde tuvo lugar una gran matanza. Allí cayó totalmente eliminada la casa, la familia de aquel rey malvado Acab. Y Dios ordenó al rey Jehú que exterminase a aquella familia, y eso tuvo lugar en aquel valle de Jezreel. Es importante qué pasó ahí, porque de ahí sale la lección de este nombre. Jehú, el rey que exterminó a la casa de Acab, que hizo eso en ese valle de Jezreel, pertenecía a una generación antes que Oseas, era de una generación anterior. Este rey se caracterizó por 2 cosas, una buena y una mala. Una buena, que él mandó destruir todos los altares de los falsos profetas de Baal, destruyó todo el culto a Baal, y con eso hizo correr muchísima sangre, pero él eliminó todo el culto a Baal. Pero la cosa mala que hizo Jehú es que conservó los dioses que había puesto su padre. El padre de Jehú se inventó algo para evitar que los judíos bajaran a Jerusalén, y entonces hizo 2 becerros y le dijo a los israelitas, mira, si adoráis aquí, ya no es necesario que vayáis ahí al templo, a Jerusalén. Estos son los dioses que os sacaron de Egipto. Y Jehú, que corrigió lo de Baal, no corrigió esos 2 becerros, y en realidad su corazón no se había vuelto totalmente al Señor. A este rey que hizo estas cosas, buenas por un lado, malas por otra, Dios le hizo una promesa. Por esa cosa buena de haber eliminado a los ídolos paganos, a todo lo que tenía que ver con el dios Baal, Dios le prometió que iba a guardar su descendencia, que seguirían heredando el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y luego es interesante ver que cuando sigues leyendo la historia en el libro de Reyes, ves que justo el último, el 4º, fue asesinado, y ahí terminó de ser la descendencia de Jehú la que estuviese en el trono, terminó la dinastía de Jehú. Bueno, esta es la historia de fondo de lo que está detrás de este nombre Jezreel, y quizá de momento no os dice nada, pero en un momento vais a entender por qué tengo que explicar estas cosas. Jezreel, el lugar donde Jehú hizo una gran matanza para hacer limpieza, eliminar los ídolos paganos. Ahora fijaos que el versículo 4 dice, por causa de la sangre de Jezreel. Así que esa sangre que corrió aquel día, que aquella matanza que hizo el rey Jehú, tenía su significado y tiene su importancia. ¿Qué significaba la sangre de Jezreel? ¿Por qué ahora Dios habla de un castigo a una generación muy posterior, posiblemente unos 100 años después de aquella matanza en aquel valle? ¿Qué es lo que significaba la sangre de Jezreel? Pues la sangre era el juicio de Dios contra la idolatría, contra aquellos que tenían el culto a Baal, y lo que significaba que Dios había hecho un juicio contra la idolatría. Pero vuelvo con la pregunta, ¿pero qué culpa tienen ahora los descendientes de Jehú de lo que hubiera pasado anteriormente o no? Pues la gran lección, y aquí luego así vamos a sacar una aplicación para nosotros, es que los descendientes de Jehú, aún por varias generaciones después, no aprendieron la lección que Dios quiso enseñar con aquella matanza de Jehú. Con aquella matanza de Jehú, Dios estaba enseñando y diciendo al mundo que Dios no tolera para siempre la idolatría o el pecado. Y la generación de Jehú y las generaciones siguientes, los descendientes de Jehú, no supieron aprender aquella lección, aquel aviso de Dios. El Targum es un libro de los judíos que interpreta la historia del Antiguo Testamento, y ellos, cuando hablan de este pasaje, dicen lo siguiente: la culpa de Acab era la culpa de Jehú, y la culpa de Jehú era también la culpa de los descendientes de Jehú. Dios había castigado al rey Acab por su idolatría, y eso era un aviso de Dios para las generaciones siguientes. Y Dios enseña eso, de que cuando Dios hace algo es un aviso
no solo para esa generación, sino para las que siguen. Y Dios estaba enseñando en esa historia, con la historia del valle de Jezreel, lo que había sucedido con Jehú, que si Dios usó a la familia de Jehú para matar, para castigar a Acab y a su familia por su pecado, la familia de Jehú, es decir, él y sus descendientes, no podían seguir el mismo camino de Acab y que no les pasara nada a ellos. Sería injusto que ellos hubieran castigado, disciplinado el pecado de Acab y que luego Jehú y su familia no sufrieran ningún castigo por su pecado. Bien, ahora entro en la aplicación. ¿Qué aplicación, qué relevancia tiene eso para nosotros? Y quiero mencionar dos cosas. La primera cosa importante para mí, lo que yo he aprendido con esa historia, es que la historia son lecciones y son avisos que no podemos ignorar. Es importante conocer la historia, recordar la historia y tenerla en cuenta en nuestra vida. La historia nos hace responsables. En el Nuevo Testamento se confirma esa enseñanza. 1 Corintios 10:11, lo conocéis de memoria, dice que esas cosas, las historias del Antiguo Testamento, muchas que hemos aprendido en la escuela dominical o que hemos leído en nuestras lecturas en casa, dice que están escritas, están en la Biblia, no para que conozcamos historia, no para que digamos qué historia tan bonita, sino dice para amonestarnos a nosotros. La lección de la historia antigua, la historia reciente, los testimonios de los hermanos. Cuando un hermano se levanta y comparte un testimonio, una experiencia, puede ser un aviso, es una enseñanza también de Dios para nosotros. Y no podemos permanecer indiferentes. La historia que conozcamos nos hace responsables. La segunda aplicación para mí de lo que hemos estado considerando hasta ahora, en lo que juzgamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos. Jehú estaba ejerciendo un juicio contra la familia de Acab y tenía que haber entendido que si él tomaba esas medidas de parte de Dios, Dios luego también las tomaría con él. En Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Y quién de nosotros no juzga muchas veces a los hermanos y a las hermanas? Y a lo mejor tienes razón, pero cuidado, porque si tú haces eso también, Dios hará que te juzguen a ti. Y con la misma exigencia que tú miras y tratas a tu hermano o a tu hermana, Dios también va a aplicar esa misma vara, esa misma medida para tratar contigo. Algunas personas dicen, si Dios existe, ¿por qué no quita el mal del mundo? ¿Por qué no castiga todos los males que hay en el mundo? Si Dios lo hiciera, tendría que quitarnos a todos del mundo, tendría que castigarnos a todos. Y por eso a veces tenemos que ser honestos y reconocer que a veces hay sentimientos en nuestro corazón, deseos de venganza, deseos de que Dios castigue, discipline a otras personas. Pero piensa que cada vez que surge esa idea en tu mente, en tu corazón, estás pidiendo, como pidiéndole a Dios lo mismo para ti. Así que por el momento dos aplicaciones de esta historia, de este primer nombre. La historia son lecciones, son avisos para nosotros. Cuidado cómo juzgamos o cómo condenamos a otras personas. El Evangelio nos enseña que para los demás debiéramos pedir, en lugar de juicio, en lugar de castigo. El Evangelio es un mensaje de misericordia y de perdón. Y si tú pides perdón para otros, pides misericordia para otros, de forma indirecta estás pidiendo que Dios también sea misericordioso contigo y que Dios te perdone a ti. Recordad lo llamado Padre Nuestro: perdónanos como nosotros también perdonamos. Así que en la manera que nosotros pensamos sobre los demás, juzgamos a los demás o deseamos para los demás, pensad que eso es una manera en que estamos buscando lo mismo también para nosotros mismos. Bien, eso era una aplicación. Ahora una conclusión en cuanto a este primer nombre, Jezreel, esta profecía a través de este nombre.
El nombre de Jezreel, el nombre de este primer hijo, era como un aviso que estaba ahí. La gente, cuando veía al hijo de Oseas y sabían que se llamaba Jezreel, estaban recibiendo un mensaje de aviso, recordando la historia de cómo Dios había hecho aquella matanza en Jezreel. Y estaba pensando si, por ejemplo, José Miguel Palomares tuviera un hijo y le hubiera puesto Cazorla, por ejemplo, aunque desde hoy en adelante nunca más se hiciera aquí ningún campamento, cada vez que cada uno de nosotros viéramos a ese hijo, viéramos Cazorla, nos acordaríamos de este lugar, ¿no?, de este campamento. Y algo así Dios estaba haciendo con Jezreel. Pues ponle ese nombre y cada vez que le veían por la calle, ahí va Jezreel. La gente se acordaba de la historia de Jezreel. El nombre Jezreel significa Dios siembra o Dios esparce. Viene a ser lo mismo porque para sembrar hay que esparcir la semilla. Y Dios estaba diciendo con ese nombre, cuidado que Dios un día os va a esparcir, os va a sacar de vuestra tierra. Y años más tarde sucedió en los tiempos de este pueblo, vino la invasión de Asiria del norte, y esa invasión llegó exactamente al valle de Jezreel. En ese valle fue donde paró la invasión de Asiria, y luego más tarde se llevó a Israel al cautiverio. Así que Dios por años estaba avisando con el nombre de estos hijos, con la familia de Oseas, y el pueblo no hizo caso y al final terminaron cautivo. También en el versículo 5 nos da algunos detalles interesantes de cómo Dios iba a efectuar ese juicio. Dice el versículo 5, en aquel día, el día que Dios iba a traer el juicio para ese pueblo que no respondió al amor y a la misericordia de Dios, dice, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Muchas figuras de la Biblia se interpretan en la misma Biblia. Por ejemplo, el significado del arco en Jeremías dice que significa fortaleza. Otra vez cito el Targum, que es la interpretación de los judíos, cómo ellos entendían estas cosas. Y aquí en este versículo dicen, quebraré la fuerza de los guerreros de Israel en el valle de Jezreel. Israel tenía cierta potencia, cierto poder militar, pero Dios dice que en esa ocasión no les iba a ser de ayuda. Israel ganó muchas guerras en inferioridad, sin tener un gran ejército, sin tener mucha fuerza, pero cuando Dios estaba de su lado, podían ganar cualquier batalla. En esta ocasión parece que Israel tenía cierto poder militar, pero Dios dice, mira, eso no te va a servir de nada. Y creo que aquí hay también una aplicación práctica para nosotros. Algo que ofende a Dios tremendamente es la prepotencia, la confianza en nosotros mismos, el no estar dependiendo de Dios. Y cuando creemos que nosotros podemos valernos por nosotros mismos, ahí entra entonces nuestra fragilidad. ¿Y en qué manera se nota? Pues yo creo que se nota muchas veces en nuestras iglesias, en el culto de oración. Cuando la gente no tiene necesidad de buscar a Dios, de pedir ayuda a Dios, ¿por qué? Porque confía que por sí mismo puede hacer las cosas. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad grave, un accidente grave a veces en la iglesia? Entonces la gente se reúne y empieza a orar. Y creo que a veces nosotros también vivimos tiempos de cierta prepotencia, y eso es peligroso, porque Dios puede quebrar también nuestro arco en el que confiamos. La historia nos enseña que Asiria, cuando invadió, lo primero que hizo fue destruir las defensas de Israel, para que Israel no pudiera defenderse. Recordáis que en la guerra entre Estados Unidos e Irak, lo primero que hizo Estados Unidos siempre fue destruir las defensas antiaéreas y tratar de evitar que pudieran defenderse los iraquíes. Y también la OTAN en Yugoslavia hizo lo mismo. Cuando entró empezó a atacar y a tratar de eliminar las defensas. ¿Qué busca Dios con eso? ¿Qué pasa cuando Dios destruye aquello en lo que nosotros confiamos? Pues producir en nosotros la sensación, y es una sensación tal vez terrible cuando se pasa, de impotencia, de sentir que estás desamparado, que no puedes, que no tienes manera de solucionarlo. Y Dios no iba a destruirlos, el pueblo de Israel no fue destruido, pero sí perdió todo aquello en lo que confiaba en sus fuerzas. Y otra vez una aplicación quizá para momentos de nuestra propia vida. Piensa si tal vez alguna enfermedad, estar en el paro, si viene una guerra, si viene un huracán, una catástrofe, perder un ser querido,
Puede ser que Dios permita esas cosas también para producir en nosotros esa necesidad de depender de Dios. A lo mejor confiamos demasiado en esas cosas y Dios permite esas circunstancias para que vayamos a Dios. Termino en cuanto a este primer nombre y luego ya más rápido vamos a ver los otros dos. Quizá destacando aquí, en el lado positivo, la paciencia de Dios, que por más de 100 años, desde aquella matanza de Jehú hasta que Israel fue invadido por Asiria, pasaron más de 100 años. Y Dios por más de 100 años esperando que el pueblo se volviese a Dios y buscase a Dios. Y yo cuando pensaba esto, bueno, nuestra iglesia en La Coruña tiene más de 100 años, fue fundada en 1875 y no ha desaparecido, y digo, bueno, menos mal, la paciencia de Dios ya ha durado también más de 100 años con nosotros. Y a pesar de que muchas veces quizá no amamos a Dios, podemos destacar también esta historia en el sentido positivo, que Dios nos sigue amando, Dios sigue siendo paciente con nosotros. Yo no sé si aquí algún novio, alguna novia estaría dispuesta a esperar 100 años a que su novio o su novia le amase, o un marido esperar 100 años a que su esposo o su esposa volviese a él, pero Dios sí, Dios espera que nosotros nos volvamos a él. Vamos con el segundo nombre, están los versículos 6 y 7, y después de este hijo tuvieron una hija, y dice que el nombre de esta hija significa no compadecida. Una de las características principales de Dios, de sus atributos, de lo que Dios es, de cómo es el carácter de Dios, es la compasión. Si hay un texto en la Biblia que define a Dios, que dice cómo es Dios, está en Éxodo capítulo 34 y en los versículos 6 y 7. Y quizá vale la pena que lo busquéis si queréis, porque es interesante tener ese texto a mano. Éxodo 34 y los versículos 6 y 7. Y es Dios mismo que se presenta, y es interesante ahí cómo se presenta a sí mismo. Dice Éxodo 34, versículo 6. Pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay uno de los atributos de Dios que ahí se menciona, es el único que se menciona 3 veces, y dice que Dios es misericordioso, grande en misericordia, que guarda misericordia. La misericordia, a diferencia de la gracia, la misericordia es la que hace que Dios no nos dé lo que mereceríamos, es decir, los castigos, la disciplina. Dios no nos da lo que mereceríamos recibir. Esa es la misericordia de Dios. Dios es un Dios de compasión y de misericordia. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, también fue su característica. Dice que al ver a las multitudes que le rechazaban, que vivían de espaldas a él, en lugar de condenarlas, dice que sintió profunda compasión. Cuando iba por el camino y veía una viuda llorando detrás del féretro de su hijo, dice que sintió compasión por aquella viuda y resucitó al hijo. En otra ocasión, cuando se acercó a una familia que eran sus amigos, la familia de Lázaro, y también dice que cuando vio allí como las hermanas lloraban, los amigos, los vecinos lloraban, dice que el Señor también sintió compasión en su corazón. Una de las características principales de Dios es la compasión. Pero en este caso dice que el nombre que le puso a la hija era no compadecida. Y Dios es misericordioso y es extraordinario que podamos hablar mucho de la misericordia de Dios, pero también tiene un límite. La paciencia, la misericordia de Dios con nosotros también tiene un límite. Otra vez cito el Targum de los judíos al interpretar este pasaje, y ellos dicen que hicieron malas obras y Dios le dijo: llama a su nombre quien no tuvo misericordia por sus obras. Las obras no nos salvan, pero sí es un deber, es la prueba de nuestra fe, dónde están las obras y cómo son nuestras obras, y Dios nos pide cuentas de nuestras obras. La persistencia en pecado. Todos pecamos, yo el primero. En cualquier momento podemos pecar,
Pero lo que Dios no tolera en un creyente es la persistencia en pecado. Tú puedes pecar hoy, caes, te levantas, Dios te perdona, te restaura. Pero lo que Dios no soporta es que un creyente pueda vivir en pecado, que pueda vivir por tiempo, persistir en pecado sin arrepentirse. El hebreo de este versículo lo repite de una forma muy fuerte. Dice, de ningún modo, absolutamente, tendré ni un solo miligramo más de compasión, de ningún modo los perdonaré. Y cuando Dios nos disciplina, nos castiga por persistir en pecado, no quiere decir que perdemos la salvación, pero podemos perder muchas cosas. Hay un texto que supongo que conocéis muy bien en 1 Corintios 11 que no debemos de olvidar. Y ahí en 1 Corintios 11, versículos del 30 al 32, habla de algunos que son disciplinados por Dios de diferentes formas cuando no nos examinamos a nosotros mismos, y quizá vale la pena recordarlo. 1 Corintios 11, y luego los versículos del 30 al 32. Dice 1 Corintios 11, versículo 30, por lo cual, es decir, por no haberse probado a cada uno a sí mismo, por no haberse examinado, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entiendo que significa que están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Y para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, cuando un creyente persiste en el pecado, si persiste y persiste y persiste, lo que tendría que ser condenado como un incrédulo, tendría que ser enviado al infierno. Y la solución de Dios para un creyente que persiste en pecado y no se arrepiente es llevárselo antes de que siga pecando más, para evitar, en el sentido, tener que enviarlo al infierno y condenarlo como un incrédulo. Así que a veces Dios permite esas cosas. Y quiero insistir aquí, como dije ayer y volvimos a insistirlo en el tiempo de preguntas, que no todas las enfermedades son por pecado, que no todas las desgracias que llamamos nosotros son por pecado, pero algunas sí pueden ser avisos de Dios para corregirnos, para llamarnos a volver a Él. La compasión de Dios es extraordinaria, su misericordia, pero tiene un límite. ¿Por qué? Pues porque si no hubiera un límite, si Dios siempre fuese misericordia y no hubiese un final a esa misericordia, pues nosotros nunca cambiaríamos. Me contaba el padre de una niña pequeña que le trataba de enseñar que no podía tocar una cocina bilbaína. Supongo que todos sabéis lo que es, la cocina esta de hierro, donde le echan leña y está muy caliente. Y él le insistía a la niña, no toques ahí, no toques allí. Y él me decía, mira, al final tuve que dejar que la niña se quemase un poco tocándola, porque si no, no había manera de que no intentase hacerlo. Desde ese día no volví a tocarlo más. Y a veces Dios también permite experiencias duras en nuestra vida para que volvamos a Él. Hay un contraste también en esta historia en relación con la compasión de Dios, la misericordia de Dios, frente al reino norte y el reino sur de Israel. El versículo 7 habla del sur, de Judá. Y en la historia de estos dos pueblos, el reino norte fue llevado cautivo antes que el del sur. ¿Por qué? Pues porque el reino norte no escuchó los mensajes de Dios. El reino sur sí, tuvo los profetas en los días de Ezequías y escuchó a los profetas y se corrigieron. Y quizá vale la pena notar ahí el contraste de ver cómo vivía este pueblo y leer unos textos de 2 Reyes 18 para ver la otra cara, la otra posibilidad de cómo podemos vivir. 2 Reyes 18. Voy a leer ahí algunos versículos porque creo que valen la pena y que pueden ser también un estímulo, una motivación para nuestra relación y acercarnos más al Señor, no caer en los errores de ese otro pueblo del norte. Y leo ahí 2 Reyes 18 hasta el versículo 12 y luego alguno más. Dice acerca de este rey, versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba.
él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmansar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el 6.º año de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Ará, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿Por qué? Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y no tomado todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Vamos al capítulo 19, un par de versículos más, y notar otra vez el contraste con Judá. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Versículo 15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y finalmente 3 versículos más, versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Bueno, una lectura un poco larga, pero para notar el contraste entre el reino norte y el reino sur. El norte no escuchó a los profetas de Dios, fue llevado cautivo. El sur escucharon a Isaías y a otros profetas de Dios y se volvieron a Dios. Ahora, notad en qué manera Dios salvó al pueblo de Judá. Ahí en estos versículos 7 y 8, el versículo 7, dice cómo Dios iba a salvar a Judá. Dice: lo salvaré no con arco, espada, batalla o jinetes. El arco dijimos que simbolizaba la fuerza del pueblo. Dios iba a salvar a Judá no por la fuerza que ellos tuvieran. La espada habla de las armas, la batalla habla de la estrategia, de su táctica, su técnica en la batalla, y los jinetes los hombres. Dios no necesita esas cosas para salvarnos, para guardarnos, para protegernos y para traer bendición a nuestra vida. Y con eso quiero llegar ahora a una aplicación de esa historia también para nosotros. La bendición de Dios, la seguridad en nuestra vida, el poder sentirnos seguros y protegidos, depende no de lo que tenemos ni de lo que somos, sino de confiar y esperar en Dios. El reino norte no confió en Dios y fueron llevados cautivos a pesar de que tenían un buen ejército. El reino sur, sin ejército ni nada, Dios le cuidó y Dios guardó de ellos. Terminamos con el tercer hijo de esta pareja, ya también muy brevemente. Estamos hablando de estos 3 hijos, son 3 mensajes de Dios. El primero, avisando de que Dios traería algo contra aquella nación y avisando para que se volvieran a Dios. La hija, con ese nombre, avisando de que Dios tiene un límite a su misericordia, a su paciencia con nosotros. Y ahora el tercer hijo, versículos 8 y 9, que se llamaba Lo-ammi. Dice el versículo 8 que fue concebido después de haber destetado a Lo-ruhama. Eso significa, según las costumbres de la época, un bebé era destetado entre los 2 y los 5 años. Y de la misma forma que dice que Samuel fue llevado a Elí cuando fue destetado, quiere decir que tendría cierta edad que se podía desenvolver bien sin su madre.
y era el tercer hijo de Oseas. Así que podemos sumar los años y como mínimo pasaron bastantes años que Dios estaba ahí avisando por medio de estos hijos a este pueblo. Primero la esposa infiel, primer hijo, segundo hijo, ahora el tercer hijo. Y el tercer hijo ya su significado es más fuerte, significa no pueblo mío. Israel fue tomado por elección de Dios como su pueblo, les eligió, les sacó de Egipto y Dios les llamó para ser su pueblo. Y ahora su situación actual es que este pueblo ya no servía a Dios, no obedecía a Dios, no adoraba a Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues dice, bueno, pues si tú no me sirves, no me adoras, ¿qué hace Dios? Dios dice, me voy a desentender de vosotros, voy a quitar la protección de sobre vosotros. Y quizá eso es lo más terrible que puede suceder en nuestra vida, que Dios quite la protección de sobre nuestra vida. Y ahí caes bajo el enemigo, bajo las fuerzas del enemigo. Yo estoy convencido, el diablo, es un tema muy interesante hablar del diablo y los demonios, son fuerzas tremendamente poderosas y que yo estoy convencido están empeñadas en destruir al pueblo de Dios y al creyente. Y si no lo hacen solo hay una razón, y es porque Dios protege a su pueblo. Y nosotros estaríamos ahora mismo aquí todos muertos, si no fuera porque Dios nos está protegiendo y cuidando en cada momento. ¿Recordáis la historia de Job? Fue terrible lo que hizo el diablo, pero Dios tuvo que levantar la protección para que el diablo lo hiciera. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que nosotros somos guardados, y la idea ahí es que uno está como encerrado en una fortaleza, rodeado por fuertes muros. Y otra vez está esa idea de que si no fuera por eso, todos estaríamos destruidos, estaríamos tal vez sufriendo terribles enfermedades, sufriríamos accidentes en cualquier esquina en la calle, porque el diablo y los demonios lo estarían haciendo para destruirnos. Pero Dios protege a su pueblo. Y ese es el punto más terrible, que Dios pueda levantar la protección de sobre su pueblo. Pero Dios nos enseña en esta historia de que cuando el creyente, el pueblo de Dios, no sirve a Dios y persiste en no servir a Dios, cuando el creyente deja de adorar a Dios, corres el riesgo de que Dios levante esa protección. En el libro de los Proverbios, el capítulo 1, versículos 20 al 33, y lo resumo en unas frases, hay un llamado de Dios. Dice, volveos a mí, por cuanto llamé y no quisisteis oír, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, mas el que me oyere habitará confiadamente. No es una broma escuchar los mensajes de Dios. En la historia, en la iglesia, cuando leemos la Biblia, cuando un hermano nos habla, no es una broma cuando escuchamos lo que Dios nos dice y no responder a su palabra. Es terrible, es peligroso. Puede Dios levantar la protección. Quiero terminar con la aplicación que hace Pablo de este pasaje, de esta historia en Romanos capítulo 9. Pablo cita la historia de esta hija, de este hijo, en Romanos capítulo 9, versículos 24, 25 y 26. Y él toma esta historia y hace una comparación con nosotros. Romanos 9, 24, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. Es decir, Dios está diciendo aquí, o Pablo está tomando la historia, porque Israel dejó de ser pueblo de Dios, y como hasta hoy todavía dejó de serlo como tal, en el sentido que lo entendemos nosotros, Dios nos ha llamado a nosotros para ser pueblo de Dios. Y hoy nosotros estamos en la situación inversa a la que estaba aquel pueblo. Nosotros que no éramos pueblo de Dios, hoy tenemos el tremendo privilegio de ser llamados pueblo de Dios. Y ahora teniendo delante la historia de Israel, quizás es un llamado a nosotros, a que no perdamos ese privilegio. Que ninguno de nosotros perdamos por nuestra negligencia el seguir siendo un pueblo de Dios, que Dios no nos quite de ser su pueblo en algún lugar donde Él nos haya puesto.
Y dice Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ¿ahora qué? ¿Nos ha llamado para qué? Pues dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que termino con esta invitación a que seamos sensibles a lo que Dios nos dice, cuando Dios nos habla, que podamos adorarle siempre y que podamos servirle también en la medida de las posibilidades, lo que cada uno pueda hacer. Cantamos un himno, el que pidió antes Eloy, no sé si conocéis la historia de ese himno, Brilla en el sitio donde estés, una historia muy bonita. Es la historia de una mujer, de una chica joven. Ella tenía tremendos deseos de servir al Señor, de ser útil para Dios, de obedecer a Dios, y su máxima ilusión era ser una gran misionera, ir a un país lejano y predicar el Evangelio a muchísima gente, y que mucha gente que no había oído el Evangelio pudiera conocerlo a través de su vida. Y un día su plan, su proyecto se vio tremendamente frustrado. La enfermedad grave de su padre le mantuvo encerrada en una habitación y sin poder salir de esa habitación prácticamente. No pudo salir de misionera, no pudo ir lejos con la palabra de Dios, ni siquiera podía prácticamente andar por la calle predicando en ningún momento, encerrada en una habitación. Y en aquella habitación, cuidando de su padre, escribió ese himno. Y aquí dice brilla en el sitio, pero en inglés ese himno dice brilla en el rincón, en esa esquina, brilla en el sitio donde estés. Y esa mujer en aquel rincón de una casa, en una habitación, escribió este himno que se canta en todo el mundo, conocido en muchísimos lugares, y que ha traído un mensaje de estímulo, de motivación para muchísimos creyentes. Así que quizá ninguno de vosotros vaya a hacer cosas muy grandes, no importa, pero si puede ser, brilla en el sitio, en ese pequeño rincón donde Dios ha puesto, y verás la bendición de Dios, y Dios bendice, y Dios nos guardará, nos protegerá, y traerá grandes bendiciones también en nuestra vida personal y familiar. Porque Dios nos ayude a ser sensibles y a responder a su palabra.